Martes 22 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Vamos con nuestros principales titulares. Jovian San Ginés Salazar se incorporó como miembro del Pleno del JNE. Hoy se cumplen 89 años de la instalación del primer pleno del ente electoral. JNE capacitará a lideresas y líderes indígenas para fortalecer sus capacidades políticas. Amigos, rápidamente vamos a ir con el desarrollo de nuestra información electoral. Les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones capacitará a lideresas y líderes indígenas con el propósito de fortalecer sus capacidades políticas. Este primer programa piloto se llevará a cabo del 28 de septiembre al 15 de noviembre. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y el Programa para la Igualdad Política, impulsan la primera escuela de formación política indígena, dirigida a lideresas y líderes indígenas en el marco de las elecciones generales 2021. Este primer programa piloto de capacitación tiene por finalidad generar una mayor visibilidad y participación política de los pueblos indígenas, priorizando la formación de la dirigencia nacional de las organizaciones pertenecientes al Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política. La temática que se abordará será democracia y estructura del Estado, derechos colectivos de los pueblos indígenas e institucionalidad pública indígena, partidos, legislación electoral y candidaturas en las elecciones generales 2021, planificación de estrategia electoral, comunicación política y vocería pública, acoso político y vulneración de derechos humanos en procesos electorales. Cada participante contará con un equipo móvil que proporcionará el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un bono de datos proveídos por el Jurado Nacional de Elecciones que asegurarán el 100% de la conectividad y virtualidad para la asistencia de clases. La Escuela de Formación Política Indígena es coorganizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación TID Internacional. Con la juramentación del doctor Jovian San Ginés como cuarto miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, otra vez el máximo ente electoral tendrá el quórum para tomar las decisiones correspondientes en el marco de esas elecciones generales 2021. Señor doctor Jovian Valentín San Ginés Salazar, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones para el que habéis sido designado. Sí, juro. El doctor Jovian Valentín San Ginés Salazar, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, juramentó como cuarto miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A través de esta sesión solemne, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, declaró oficialmente la incorporación al Pleno del magistrado Jovian San Ginés Salazar. Con especial agrado y satisfacción asistimos en esta tarde al acto solemne de juramentación e incorporación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del señor doctor Jovian Valentín San Ginés Salazar como representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, a quien le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por su elección como miembro de nuestra institución, hecho que reviste una especial importancia en la medida que permite a este Supremo Tribunal Electoral retomar sus atribuciones jurisdiccionales al alcanzar así el quórum mínimo de 4 miembros establecido por nuestra ley orgánica, más aún cuando nos encontramos inmersos en el proceso de elecciones generales convocado para el día
domingo 11 de abril del año 2021. El catedrático fue elegido con 14 votos en un proceso que contó con la participación de 20 decanos, de los 22 inscritos en el padrón electoral. La elección estuvo a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y contó con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En el transcurso de estos 4 años de periodo de mandato, me ratifico en mi compromiso de representación, trabajo e interrelación directa con cada facultad de Derecho de las universidades públicas de nuestro Perú y empezar a reconstruir junto a los decanos de la Facultad de Derecho nuestro sistema jurídico fundado en los derechos fundamentales, humanos y de los ciudadanos. Cabe destacar que Jovian Sanginés Salazar desarrolló funciones de decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión desde octubre del 2015 hasta agosto del 2020. Fue juez suplente de la Corte Superior de Huaura y fiscal provincial del Distrito Fiscal de Huaraz. A puertas de concluir el periodo para aprobar las normas electorales que regirán en las votaciones del 2021, diversas instituciones invocan a la población a firmar la petición para que el Congreso elimine el voto preferencial. Las redes sociales fueron el espacio para que diversas instituciones exhortaran a la población peruana a firmar y apoyar el pedido de eliminación del voto preferencial, el cual depende de la decisión del Congreso de la República. La convocatoria estuvo a cargo de la Asociación Civil Transparencia. Iván La Negra, secretario general de la referida institución, invocó a los ciudadanos a respaldar esta iniciativa y de esta manera las elecciones 2021 estén centradas en las ofertas partidarias y no en las miles de candidaturas individuales. Además, indicó que dicha eliminación desalentará las ofertas clientelistas y demagógicas, potenciará la paridad de género y contribuirá a reducir los riesgos frente a la pandemia por el nuevo coronavirus. A la petición se sumaron otras instituciones y cientos de ciudadanos, quienes expresaron su apoyo a través de las redes sociales y exhortaron al Congreso a eliminar la última de las reformas que regirán el actual proceso electoral. Especialista en Derecho Electoral destaca la norma recientemente aprobada sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular a sentenciados en primera instancia. En el marco de las elecciones generales 2021, el especialista en Derecho Electoral José Tello Alfaro indicó que la norma recientemente aprobada sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular no afecta el derecho de defensa. Dicha norma se aplicará en el actual proceso comicial. Muchos críticos dicen que esta norma afecta el principio de pluralidad de instancias y también afecta el derecho de defensa, pero no es así. No es así porque es una norma de carácter temporal. 1. 2. Si yo soluciono mi situación jurídica, por ejemplo, apelo y me dan la razón, no tengo ningún impedimento más adelante de poder postular. 3. No es una norma de carácter permanente, como la que les he mencionado, la 30717, ¿sí? Que impide que de por vida las personas sentenciadas por terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, violación y algunos delitos de corrupción de funcionarios puedan postular. Indicó además que el Tribunal Constitucional señaló que ningún derecho fundamental es absoluto en su aplicación. Por otro lado, destacó la importancia de asistir a votar en los horarios establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El hecho que tengamos una jornada más amplia, ya en tiempo, y si hacemos caso a la OMPE y su sensatez en la distribución de los horarios para ir a votar, creo que podríamos tener un éxito como peruanos, un éxito de lucha contra el COVID, que por más que haya vacuna a finales de año no va a estar de todo superar esta crisis sanitaria, y lucha también contra nuestras malas costumbres. Quizás una demostración clara de civismo, ¿no? O sea, sería muy bueno de que hagamos caso a lo que establezca la OMPE. Como se recuerda, el horario será de 7 de la mañana a 7 de la noche con una votación escalonada, de acuerdo a lo referido por Piero Corbeto, jefe del ente electoral. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, rescata experiencias comparadas en temas electorales en el marco de las elecciones generales 2021. El propósito es que contribuyan al desarrollo de nuestro proceso comicial. Poco a poco nos vamos acercando a las elecciones generales del 11 de abril y la Oficina Nacional de Procesos Electorales viene agenciándose de información sobre elecciones en otros países que contribuyan al proceso de votación que tenemos en marcha.
Las condiciones atípicas que enfrentamos afectan diversos ámbitos de nuestra sociedad, entre ellos el electoral. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, indicó que el trabajo en conjunto de los entes comiciales enriquece la base sobre la que se toman decisiones. Además, destacó que gracias a la experiencia comparada, se establecieron diversos protocolos que se tendrán en cuenta durante el actual proceso. También refirió que están en constante coordinación con el Ministerio de Salud para establecer las directivas del desarrollo del día de la elección y evitar potenciales contagios de la COVID-19. Es importante mencionar que el intercambio de experiencias electorales entre los diversos países es promovido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hoy se cumplen 89 años de la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En el siguiente informe conozcamos un poco más de la historia del máximo ente electoral que trabaja desde 1931 en favor de la democracia y la gobernabilidad. Primera vez, el 22 de septiembre de 1931 a las 6 de la tarde, se instaló el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El primer pleno se instaló en el local del Senado, que es donde actualmente funciona el Museo del Congreso y de la Inquisición. Y estuvo presidido por el doctor Araujo Álvarez. Fue el primer presidente, don Ernesto Araujo Álvarez, y el primer pleno estuvo conformado teniendo como miembros a los señores Max González Olaechea, Leandro Pareja, Ricardo Rivadeneira, Ernesto Flores, Humberto Garrido Leca y Nicanor Hurtado. Y fue el primer secretario de ese primer pleno, don Eloy Espinosa. Es decir, que el 22 de septiembre cada año recordamos la instalación de un organismo electoral que con carácter permanente se convirtió en el líder de las instituciones de su naturaleza aquí en América. Don Ernesto Araujo Álvarez era un magistrado, juez de la Corte Suprema de Lima, y a él, de acuerdo al estatuto, le tocó presidir. El estatuto electoral normaba el desarrollo de la organización de los procesos electorales, la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, asimismo la conformación de las oficinas que iba a tener el jurado a nivel departamental y a nivel provincial. Daba las pautas para evitar una serie de vicios que eran una característica común en los procesos electorales anteriores, de manera que la ciudadanía aplaudió que al fin se iban a terminar una serie de vicios de que adolecía cada proceso electoral. Este estatuto, como dije hace un momento, colocó al Perú a la vanguardia de la dinámica y organización de los procesos electorales. ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestro país? La memoria histórica es muy importante ahora que nos acercamos al bicentenario de la independencia del Perú, porque una sociedad puede afirmarse mejor, evaluar mejor su itinerario si es que tiene un reconocimiento pleno de su pasado. Por ello, decimos que en 1931, con el establecimiento del Jurado Nacional de Elecciones, se dio un salto de naturaleza y calidad en la democracia peruana. En la actualidad, la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. La conformación colegiada y la forma de elección del Pleno garantizan la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones de cada uno de sus miembros.
Por otro lado, les contamos que la herramienta Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda información sobre la rendición de cuentas de los partidos políticos. En el siguiente informe conozcamos más sobre esta plataforma. Conocer el estado de la rendición de cuentas, ingresos y egresos de las organizaciones políticas y de candidatos es posible gracias a la herramienta tecnológica Claridad, que contiene información actualizada y detallada de los gastos de campaña realizados en cada proceso electoral. Que el ciudadano tiene que tener información respecto de en qué se planificó gastar, en qué se gastó, para poder tener un voto informado, para poder tener mayores elementos de análisis que contribuya a una decisión respecto de a quién elegir y a quién no elegir. Con tan solo hacer un clic en la opción de financiamiento privado, tendrás la posibilidad de consultar la información financiera de campaña electoral, según el proceso, y la información financiera anual por cada año de ejercicio. Es así como el ciudadano tiene en sus manos la opción de revisar por organización política, movimientos regionales y candidatos, quienes han cumplido con presentar su rendición de cuentas dentro del plazo, fuera del plazo o no rindieron cuentas. Ahora nos entregan los partidos un informe luego de finalizada la campaña. Nosotros consideramos que los partidos tienen que entregar un informe previo a la campaña y informes periódicos durante la campaña, además del informe final. Según la ley número 28094, las organizaciones políticas deberán presentar sus informes en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la resolución que declara la conclusión del proceso en el Diario Oficial El Peruano. El incumplimiento, dependiendo de la sanción, acarrea multas. Para el caso de las elecciones congresales extraordinarias 2020, mediante resolución jefatural número 128, la OMPE suspendió la fecha límite de presentación de la rendición de cuentas y gastos de campaña. También hizo lo propio con la presentación de la información financiera anual 2019, mediante resolución jefatural número 151. Ambos suspendidos hasta el cese del estado de emergencia nacional. La OMPE tiene por cobrar más de 5 millones de soles de multas partidarias, ¿no es verdad? Y tenemos que tener un mecanismo de cobranza coactiva que nos permita cobrar esos fondos para que esos fondos puedan ser invertidos en capacitación, en programas de fortalecimiento de los partidos políticos. Claridad mantiene alrededor de 15.000 documentos referentes a las finanzas partidarias, donde se encuentran rendiciones de cuentas, información financiera anual, información de ingresos y gastos de campaña y los informes técnicos de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE. De los 14.901 candidatos que participaron en las elecciones regionales y municipales 2018, 10.960 llegaron a presentar la documentación de sus ingresos y gastos de campaña a la OMPE, los cuales pueden ser visualizados a través del aplicativo Claridad, herramienta que contribuyó a transparentar la política. Amigos, es momento de hablar del perfil del elector peruano en el marco de las elecciones generales del 2021. Por tal razón, vamos a conversar con el doctor Jorge Aragón Treyes. Él es investigador en ciencias políticas y docente de la Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, para que nos comente, usted ha realizado una investigación en el año 2016, han publicado un libro que se llama Electorado y electores en el Perú, un análisis del perfil electoral, y nos gustaría que nos comente un poco de esta experiencia y de por qué es importante conocer cómo es el electorado en nuestro país. Claro, efectivamente, en lo que era el marco de las elecciones de 2016, el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección de Formación y Educación Cívica decidió que era importante hacer un estudio sobre los electores en el Perú, ¿no? Y como el título que se ha usado previamente en estudios parecidos es esta idea de perfil o de perfiles, adoptamos ese título, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿no? Se trata de entender qué caracteriza a los electores y a las electoras en el Perú, ¿no? Y básicamente cubre, digamos, una dimensión grande de cosas, ¿no? Como, por ejemplo,
qué actitudes o percepciones tienen frente a algunos temas que son importantes para las elecciones, para la política. También preguntamos sobre prácticas, ¿no es cierto? En qué momento decidían finalmente por quién iban a votar. Y nos pareció que nos daba información útil, relevante, actualizada, que era fundamental para entender mejor los resultados electorales, para entender mejor lo que se podría o se debería hacer para mejorar la calidad de los procesos electorales. Entonces, esa fue básicamente la idea central. Claro, nos gustaría ahondar un poco más en los resultados de esta investigación, que nos comente, en primer lugar, en qué momento el elector peruano decide su voto. Claro, claro. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas bien importantes de los principales hallazgos, ¿no? Uno de los principales hallazgos del trabajo, creo que es difícil hablar de un solo tipo de elector en el Perú, ¿no? O sea, no existe, ni siquiera existe, digamos, un elector que represente a la gran mayoría del país, ¿no? Entonces lo que encontramos, en realidad, fue que existen diferentes tipos de electores, ¿no? Y entonces, así como en un extremo podemos tener electores que prácticamente tienen cero interés en el proceso electoral, ¿no? Y por lo tanto deciden su voto el día anterior alguna gente incluso el mismo día de la elección. Tenemos otro tipo de electores que lo hacen en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, frente a este grupo, digamos, más desinteresado, también encontramos un grupo importante de personas que sí tomaban más en serio el tema electoral y entonces seguían la campaña y tomaban una decisión en algún momento que no era tan cercano al momento de la votación. Y también había electores que todavía en el Perú tenían, digamos, como una predisposición previa, ¿no? Entonces, eran electores de, no sé, de centro izquierda, centro derecha, de izquierda, de derecha, y entonces buscaban al candidato que mejor se acomodara a sus percepciones, a sus preferencias. Entonces, ¿cuándo decide en qué momento votar? No me acuerdo en este instante de los porcentajes, pero me provoca decir que alrededor de un 20% lo hace, o 30% lo hace muy cerca de la elección, un 40% lo hace, digamos, en algún momento de la campaña electoral y el resto de personas más bien tienen una idea muy clara de qué es lo que están buscando. Estamos hablando en todo caso de un electorado bastante heterogéneo, ¿no? Con características muy particulares. Doctor, nos gustaría también conocer cuáles son los factores más influyentes que determinan en la toma de decisiones del elector peruano. Sí, ahí la verdad que yo creo que el trabajo vía encuestas es un trabajo que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por este famoso concepto de deseabilidad social, ¿no? Entonces, cuando preguntábamos a las personas, a todos los encuestados, ¿no? ¿Qué cosas eran importantes? Entonces nos decían todas cuestiones muy vinculadas a lo que se supone deberían hacer los electores, ¿no? Entonces te decían que les interesaban las ideas de los candidatos, que interesaban los programas, los planes de estudio, y eso sí, particularmente creo que es difícil de extender a todo el electorado en el Perú, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay un pequeño sector o un sector no tan grande que puede ser que le preste atención a estas cosas, pero creo que todavía no nos queda del todo claro cuáles son las motivaciones, ¿no? Creyéramos que es una mezcla de características personales de los candidatos, mezclados con un poco con algunas preferencias, con algunos temas que en el momento son como importantes. Eso, entonces creo que en realidad frente a eso la encuesta solo nos dio un panorama que nos confirmaba que las personas sienten algo así como un deber cívico, pero teníamos dudas de que efectivamente eso reflejara su comportamiento real, ¿no? Claro, en cada proceso electoral se realizan debates electorales. Nos gustaría saber si estos tienen cierta implicancia, influencia dentro de la toma de decisiones de los electores. Bueno, la verdad es que los resultados en términos del impacto que tenían los debates electorales, es interesante, mira, como lo anterior, ¿no? Al momento de preguntarles a las personas qué cosa
les interesaba o qué cosa prestaban atención, probablemente un porcentaje significativo podía mencionar los debates electorales, ¿no? Y podía decirte que era importante que hubieran debates electorales, ¿no? Donde estuvieran todos los candidatos, en fin, todas las cuestiones que se supone son necesarias. Pero al momento de hacer preguntas más específicas sobre qué tanto un debate podía, digamos, cambiar su voto, ahí creo que la situación es menos clara, ¿no? Entonces, creo que los debates son importantes para un sector del país que no es mayoritario, y que combinándolo con algunas encuestas de opinión pública que hemos visto, digamos, después del perfil, no tiene un efecto masivo, o por lo menos directo. Esa sería mi mejor respuesta, ¿no? No es un efecto directo, no es que veamos que los peruanos nos pongamos de acuerdo para mirar el debate, como si mirásemos, no sé, pues un evento importante, sino que creo que eso, lo que sucede en el debate a veces se filtra en los medios de comunicación y en discusiones posteriores, y eso eventualmente también podría ser importante para los electores. Pero de manera directa, el impacto de los debates me parece que es más bien moderado. Bien, en una parte del libro ustedes indican que el Perú es un país con mucha propensión a las sorpresas electorales. ¿Usted cree que todavía se mantiene esta premisa? Sí, yo creo que sí. Mira, pero se requiere una anotación previa, ¿no? Una anotación adicional. Uno no puede entender un resultado electoral solo desde las preferencias de los electores. O sea, no es verdad que los resultados electorales sean, digamos, absoluta responsabilidad de los electores, por un principio muy sencillo, pero muy potente a la vez. Los electores eligen sobre un conjunto de alternativas que han sido, digamos, que están en manos de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, podría haber una parte del electorado que cree que es momento de que exista una mujer que sea presidenta del Perú, pero si las organizaciones políticas no tienen ninguna candidata mujer a la presidencia, no hay forma de que esa voluntad se exprese. Este es el ejemplo más básico que se me ocurre, pero hay muchos ejemplos en esa línea. Entonces, la famosa volatilidad, las sorpresas, los resultados de los cuales incluso a veces nos lamentamos, ¿no? Tienen que ver con esta combinación de lo que las organizaciones políticas le ofrecen a los electores y lo que los electores eligen dentro de esas alternativas. Y me temo que mucho más importante es las alternativas que ofrecen las organizaciones políticas que lo que pueden hacer los electores si no tienen las alternativas, mejores alternativas. Ese sería el punto. Claro, en todo caso estamos hablando de una responsabilidad compartida entre los electores, entre las organizaciones políticas, entre el sistema electoral, la legislación, la normativa que se tenga en el país, incluso también de una participación de los medios de comunicación y la opinión pública, que son bastante importantes en cada proceso electoral. Con miras a estas elecciones generales del 2021, ¿cuál será el papel, el rol del elector en el marco de la pandemia, doctor? Es una súper buena pregunta, ¿no? Y yo creo que algunas cosas intuimos que no han cambiado, ¿no? Esta idea de diferentes electores, ¿no? Un elector mucho más informado, mucho más motivado, que no es el mayoritario, pero que existe. Este electorado, incluso me atrevería a decir más programático, en el sentido que le importan ciertas cosas, ¿no? La justicia, la libertad de empresa, en fin. Y otro electorado que es más ocasional, incluso el menos interesado. Creo que eso no debería haber cambiado mucho. Creo que vamos a seguir frente a estos distintos electorados, o como tú decías hace un rato, a la heterogeneidad de los electores, ¿no? Eso me parece que va a ser... eso creo que está fuera de discusión, ¿no? Lo segundo es que con relación a lo que conversábamos de la oferta, ¿no? Yo ahí tengo más bien en este momento un sentimiento como muy pesimista, porque creo que eso que conversábamos, ¿no? De que si quisiéramos tener elecciones de mejor calidad, con elegidos de mejor calidad,
la responsabilidad de las organizaciones políticas es fundamental, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo todavía no veo claro un esfuerzo significativo de parte de las organizaciones políticas para hacer su parte en términos de ofrecer mejores candidatos, ¿no? Más bien vemos señales como que no están muy convencidos de dejar ciertas formas que tradicionalmente han venido siéndoles cómodas, ¿no? Como por ejemplo el tema de financiamiento de los partidos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo último, que yo sí creo que también empieza a ser interesante y habría que ver si se hace algo parecido al perfil en el 2021, es que por encuestas de opinión pública, ¿no? Básicamente por lo que se hace cada mes o cada 2 meses, sí nos parece que está habiendo algunos cambios importantes, por ejemplo, en términos de las preferencias de los más jóvenes, ¿no? La actitud hacia ciertos temas, ¿no? Claro. La apertura hacia ciertos temas. Entonces, eso podría ser, digamos, una sorpresa o una novedad en el proceso electoral. Igual que el tema de regiones, ¿no? Creo que las regiones han sido las más golpeadas en esta epidemia, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, esto no significa que va a haber una votación consistente, pero podría haber un voto más bien más sintonizado, por lo menos de las regiones del país, frente a algunas candidaturas que vuelvan a poner en tela de juicio el centralismo, ¿no? La redistribución de los recursos, sí, y esas cosas. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Igualmente. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. En la siguiente nota, conozca cuáles son las plataformas en las que puede encontrar información sobre el uso de recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Con el propósito de transparentar ante la ciudadanía el uso del presupuesto público durante la emergencia sanitaria, el Estado y la sociedad civil han puesto a disposición de los ciudadanos y medios de comunicación las siguientes plataformas. El Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado un aplicativo que muestra información detallada de la distribución y ejecución de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria por cada nivel de gobierno y jurisdicción geográfica. Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 es una aplicación desarrollada por la Contraloría General de la República, donde los gobiernos locales deben registrar información sobre la adquisición de productos de la canasta básica familiar y de la distribución de dichos productos a la población más vulnerable. Conoce es una plataforma pública en la que encontrará información de las adquisiciones de bienes y servicios de entidades públicas a nivel nacional. Por medio de infografías dinámicas, Proética presenta un desagregado de las transferencias contempladas en los decretos de urgencia emitidos por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Contiene información sobre qué organismos se les ha transferido recursos, cuántos son los montos destinados y en qué van a ser invertidos. La Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros pone a disposición la plataforma de datos abiertos sobre la COVID-19. En la plataforma se podrá encontrar información sobre donaciones, contrataciones y ejecución presupuestal, entre otros. La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros pone a disposición la plataforma de denuncias de corrupción. Esta permite reportar de manera virtual posibles casos de corrupción e irregularidades que involucren a funcionarios y servidores públicos. Las denuncias realizadas serán derivadas a las autoridades competentes para su investigación y sanción. De esta manera, los ciudadanos pueden acceder a información transparente sobre el uso de recursos públicos.
La Contraloría detectó demoras en la entrega de resultados de pruebas moleculares por la COVID-19 del Instituto Nacional de Salud. El órgano de control advierte que va en contra de las políticas de salud y representa un riesgo para la población. La Contraloría dejó en evidencia retrasos excesivos de entrega de resultados de pruebas moleculares para descartar la COVID-19. Esto por parte del Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Instituto Nacional de Salud. Se advierte que entre marzo y agosto, 15.127 muestras tuvieron un retraso que excede el plazo regular de 3 a 5 días para la entrega de resultados. Ello genera que los usuarios no reciban el tratamiento oportuno para superar la enfermedad. También se registró que del total de pruebas, unas 13.802 muestras tuvieron una demora de hasta 10 días. Otras 1.111 muestras demoraron entre 11 y 20 días y 214 muestras tardaron entre 21 a 30 días. Este informe de control ya fue notificado al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que se adopten las medidas pertinentes. Por otro lado, el Ministerio de Educación prepara programas de nivelación para alumnos que se retrasaron este año con el fin de evitar la deserción escolar a causa de la pandemia. El Ministerio de Educación está diseñando una serie de programas y estrategias de nivelación para los estudiantes que se retrasaron o interrumpieron sus estudios debido a la COVID-19. El titular Martín Benavides dijo que para alumnos de quinto de media se ha desarrollado una estrategia llamada Somos Imparables, Somos Promo 2020, que empieza en octubre. En tanto, los alumnos que no pudieron conectarse con el programa Aprendo en Casa entrarán al programa Nivelatec en el verano con las tablets que recibirán. También contarán con un kit de refuerzo de las competencias esenciales desde octubre. De otro lado, el Minedu informó que existen 100.000 becas para estudiantes de quinto año de secundaria en cursos de competencia digital y otras 25.000 becas para mejorar competencias específicas. Ahora veamos el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, junto al alcalde de Pachacamac y el jefe de INDECI supervisarán la entrega de canastas de alimentos para las familias vulnerables de ese distrito. Son 2.000 familias beneficiarias a las que se les entregará más de 4.000 canastas. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, entrega hoy apoyo económico a los trabajadores de la cultura para reactivar las actividades en el marco del decreto que permite este mecanismo para mitigar los efectos de la emergencia. Esta vez son 20 los beneficiarios y la inscripción para estas líneas de apoyo e industrias culturales y artes continúa abierta hasta el 30 de septiembre. La plataforma Empleos Perú del Ministerio de Trabajo ha ofrecido en un solo mes de su lanzamiento 13.000 vacantes. Esta herramienta digital permite la intermediación laboral simple y menos costosa. En ella se encontrarán puestos de jefatura, supervisión y coordinación, así como analistas técnicos, entre otros. Atención porque Pronavec anunció el próximo lanzamiento del crédito Continuidad, el cual consiste en préstamos dirigidos a estudiantes de institutos y universidades públicas y privadas que están en riesgo de dejar sus estudios por problemas económicos. Los requisitos serán similares a los de la beca Continuidad. 400 usuarios del Metropolitano pasarán hoy por pruebas rápidas de descarte del COVID-19 en la estación central en el centro de Lima. La ATU y Salud realizan esta campaña para prevenir los contagios en el Metropolitano. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.com. El personal de salud es el más expuesto a la COVID-19. Por ello, en Trujillo, las autoridades realizaron tamizaje y control sanitario al personal que se encuentra en la primera línea de estas acciones contra el coronavirus. El informe es de TV Cosmos. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, personal del Centro de Salud Materno-Infantil de Salaberry fueron sometidos a un tamizaje
Además, fue vacunado. En coordinación con la Municipalidad de Salaberry, en este centro se realizaron tamizajes dirigidos a los actores sociales. Asimismo, el personal fue vacunado y pasó la prueba de descarte del VIH. Cuando tenemos actividades extramurales, siempre vamos con un actor social. Entonces, para nosotros es muy importante que ellos estén bien de salud. El día de hoy les hemos realizado su prueba rápida de COVID, les hemos realizado también sus tamizajes de VIH. Este personal se encarga de monitorear a las personas de la tercera edad, discapacitados, a niños con anemia, además de monitorear a la población para conocer su saturación de oxigenación, para detectar y tratar de manera oportuna a pacientes con COVID-19. Sí, el día martes tenemos la apertura que se va a hacer en el teatro para el inicio de lo que es la red de PAMAR Amachay. De la medición de oximetría a los pobladores, también son nuestros apoyos estos jóvenes, porque no contamos con el personal suficiente, están yendo casa por casa, están explicándole a la población la importancia de la oximetría, ¿no? Y cuando encuentran un paciente que esté desaturando, inmediatamente nos están comunicando para poder nosotros actuar en el momento. Y siendo, como usted conoce, nuestro objetivo es salvar vidas, ¿no? Dar la atención de manera oportuna al paciente. Esta brigada está conformada por 31 profesionales, entre hombres y mujeres. Ellos pertenecen al programa PAMAR, Meta 4 y programas sociales de la Municipalidad de Salaberry. Cabe señalar que si bien ha disminuido el número de fallecidos, piden no descuidar los protocolos sanitarios. Amigos, es momento de una pausa, volvemos con más. En Recuay, la imagen del Señor de la Misericordia volvió a salir a las calles, pero en una camioneta de serenazgo debido a la nueva normalidad por la pandemia. Los fieles pidieron a su paso por la salud de sus familiares. El informe es de Juan Remigio. Gracias. Desde Huaraz, para el canal nacional del Jurado de Elecciones, informamos. Una de las fiestas tradicionales y típicas es la que se celebra en la provincia de Recuay, ciudad del mismo nombre. Aquí se celebra a la imagen del Señor de la Misericordia de Burgos, una fiesta que se inicia los primeros días del mes de septiembre y termina pasado el 18 a 19 de septiembre. Hay que resaltar que esta fiesta se caracteriza por su solemne procesión de esta importante imagen que se celebra en la ciudad de Recuay. Los fieles devotos, durante el presente año de pandemia, han tenido que realizar una procesión utilizando una camioneta y recorriendo la ciudad de Recuay, que destaca por sus construcciones de adobe con techos de teja. La imagen durante su recorrido fue custodiada por efectivos policiales y serenos de la Municipalidad Provincial de Recuay. La fe que tenemos acá en Recuay a nuestro Señor de Burgos hace que lo recordemos siempre. Estamos viviendo tiempos difíciles y sabemos que debemos cuidarnos y acatar las normas que ha dado el gobierno para el tema de combatir esta pandemia. Así es, Recuay recuerda sus tradiciones y costumbres, especialmente lo que es el compartir en esta hermosa ciudad. El día como hoy estaba lleno de gente y ahora mira, triste la plazuela de Burgos. Estas horas estaban bailando con orquesta, con banda. Con banda, con orquesta, los negritos. El presente año se ha celebrado la fiesta tradicional del Señor de la Misericordia de Burgos, con los protocolos de ley y también el cuidado respectivo. Se espera que muy pronto podamos recuperar estas tradiciones y costumbres, y todo depende de la misma población si guardamos los protocolos respectivos frente a esta pandemia. Desde Huaraz, para el canal del Jurado de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio.
Ahora nos vamos hasta Trujillo porque las autoridades adquirieron diversas maquinarias para retomar las labores de limpieza pública que fueron afectadas a raíz de la crisis sanitaria. Este informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Durante la presentación de las 3 compactadoras para mejorar el área de limpieza pública, el alcalde distrital de Víctor Larco, César Juárez, exhortó a sus vecinos a respetar los horarios establecidos por la comuna y les recordó que existe una multa para quienes sacan sus residuos fuera de hora. Trabajando con 5 compactadoras, una que se adquirió aproximadamente en el año 1998, 3 compactadoras que se adquirieron en el año 2008 y una compactadora que se adquirió en el año 2010. Con esto, después de 10 años, estamos renovando nuestra flota. La inversión de la compra de esta maquinaria es de más de 2.054.000 soles de la marca Mercedes-Benz y tienen una capacidad de 21 metros cúbicos y una potencia de 286 caballos de vapor. Prometemos que el próximo año vamos a seguir evaluando para planificar nuevas compras. A la vez, Juárez Castillo detalló que con la adquisición de estas nuevas unidades se optimiza el recojo de residuos sólidos de uso doméstico, pues son herméticas y no generan olores, polvo o pérdida de líquidos durante la compactación de desechos y su posterior traslado. Por otro lado, en el marco de la búsqueda de la inmunización de la población peruana contra la COVID-19, el Ejecutivo Nacional cerró acuerdos para la adquisición de vacunas. El Estado cerró acuerdos con el laboratorio Pfizer y el mecanismo global COVAX Facility, que permitirán la compra anticipada de vacunas contra la COVID-19 para 11 millones de peruanos. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, luego de destacar que el gobierno mantiene conversaciones con laboratorios y países para garantizar como primera meta que se pueda inmunizar al 70% de nuestra población. El titular de Relaciones Exteriores explicó que las futuras vacunas de Pfizer y COVAX Facility contemplan 2 dosis por persona y que su entrega está prevista para el primer trimestre del 2021. El canciller precisó que con ambas entidades se establecieron fechas de pago, pero descartó que por el momento el país haya efectuado un pago anticipado por los antígenos que todavía se encuentran en desarrollo. Es momento de nuestro encuentro con el pasado reciente. En el segmento ocurrió hace 20 años. Veamos. Del 2000, Vladimir Putin asumió la presidencia de Rusia, siendo esta sorpresiva elección la primera de sus 4 mandatos. Aquel día presentó su juramento en el Kremlin, que es la majestuosa sede del gobierno ruso. Putin dirigió el Servicio Federal de Seguridad de Rusia meses antes de ascender al poder. Hoy, a sus 67 años, se encuentra aún al frente de la Federación Rusa. Fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo. Ha logrado mantenerse 20 años en el poder y está muy cerca de convertirse en el líder más longevo de gobernar hasta el 2036. 26 de julio del 2000. Miles de peruanos de distintos lugares del país llegaron para participar en la recordada Marcha de los 4 Suyos, una movilización popular contra el régimen de Alberto Fujimori y encabezada por Alejandro Toledo Manrique. Seré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. El motivo de la masiva marcha contra la reelección de Alberto Fujimori, quien por esos días juramentaría por un tercer mandato como presidente de la República, envuelto en acusaciones de fraude, dejando la marcha cientos de detenidos y fallecidos por los disturbios. 24 de mayo del 2000. Con gran expectativa se disputaba la final de la Liga de Campeones de la UEFA, torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes, siendo la primera competición de la historia en tener a 2 equipos finalistas del mismo país, siendo estos el Real Madrid y el Valencia, y en el cual el Real Madrid levantó la ansiada orejona por su triunfo. 13 de febrero del 2000. Se publicó la última tira de Charlie Brown y Snoopy,
Como se recuerda, este fenómeno cultural contaba las aventuras de un niño, su perro y sus amigos. Su creador fue Charles Schulz, quien falleció un día antes de la última publicación, el 12 de febrero de 2000. Comenzó en 1950 como una tira cómica que luego fue adaptada también al cine. Llegó a circular en forma diaria en más de 2.600 periódicos en 75 países distintos, que acompañaron la infancia de muchos de nosotros. Charlie Brown is, I think, a little bit like everyone. We all need reassurance that some people really do like us. But I guess Charlie Brown is mostly me. Decenas de manifestantes hicieron un plantón en Ciudad de México exigiendo la pronta renuncia del presidente Manuel López Obrador, quien respondió que en el 2021 habrá un proceso de revocatoria para que el pueblo decida su destino. Luego de manifestaciones en su contra, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó a los ciudadanos que se puede destituir a las autoridades a través del referéndum de revocación de mandato que se realizará en el 2022. Yo, en el primer trimestre del 2022, me voy a someter a la revocación del mandato. Y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie. El mandatario mexicano señaló que el proceso de referéndum es un método democrático al cual los manifestantes pueden acudir. En tanto, manifestó que si la decisión de la ciudadanía es que salga del gobierno, él acatará la decisión de manera pacífica. Cabe recordar que López Obrador, de 66 años, es el presidente de México desde el 1 de diciembre del 2018 y cumpliría su mandato oficialmente en el 2024. En este contexto, los manifestantes que hicieron un plantón pertenecen al Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador y exigen su renuncia por el supuesto mal manejo de la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos está cada vez más próximo a realizar sus elecciones generales en busca de un posible ganador de la presidencia. Una reciente encuesta reveló que Joe Biden sacó 9 puntos de ventaja sobre Donald Trump. El candidato presidencial demócrata Joe Biden supera por 9 puntos porcentuales al republicano Donald Trump a nivel nacional entre los posibles votantes estadounidenses. Una reciente encuesta de opinión mostró que el 50% de los probables votantes dijo que respaldaría a Biden, mientras que el 41% a Trump, por lo que se sugiere que Biden tiene una ventaja para asegurarse el voto popular en las elecciones del 3 de noviembre. La encuesta también encontró que el 45% de los adultos estadounidenses piensan que Trump es el mejor candidato para reconstruir la economía, en tanto el 36% dice que Biden lo haría mejor. En general, la lucha contra el coronavirus se clasificó como la preocupación número 1 de los consultados, seguido por restaurar la confianza en el gobierno. Reino Unido impondrá multas de más de $12.000 a quienes infrinjan el autoaislamiento luego de dar positivo por la COVID-19. El país europeo se enfrenta a un rápido aumento del número de casos en las últimas semanas. Los ingleses que incumplan el autoconfinamiento en caso de contagio por coronavirus serán multados con hasta $13.000. Así lo anunció el gobierno tras enfrentar la segunda ola de contagios. El autoconfinamiento será obligatorio a partir del 28 de septiembre solo para las personas que den positivo. Si se quebrantan las normas, impondrán multas que oscilarán entre $1.290. Incluso las personas con ingresos bajos podrán recibir una ayuda de $645. El gobierno ha pedido a las personas infectadas que se aíslen durante 10
10 días, mientras que las que viven con alguien que dio positivo deben autoconfinarse 14 días. Reino Unido es el país europeo más afectado por la pandemia, con casi 42.000 muertos contabilizados y se enfrenta a un incremento de casos por COVID-19. Bien amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Los dejamos con imágenes de Nauta El Lorito.